debo confesarte bien por ti, que te veo más feliz en mí. Bien por ti, que encontraste a alguien por ahí. Bien, bien, bien por ti. Bien, bien, bien por ti. Bien, bien, bien por ti. Deseo que seas feliz. Bienvenidos a Cafecito Doble. Hola Sheila. Hola Sherry, bienvenida y bienvenidos todos ustedes. No, miren, yo espero que ustedes ya todos los martes a las 8 de la noche tengan listo su cafecito, porque aquí se chambrea, se platica. Y bueno, el episodio pasado, ¿te acuerdas que fue un chambre total? Sí, fíjense Que que nos estamos regañaron. pensando en hacer un formato súper entretenido para hablar de todas las cosas que están sucediendo en el momento y para que vean que los estamos leyendo, porque los estamos leyendo todos sus comentarios siempre. Sí. Nosotros cada semana, todo el equipo, o sea, nosotros todos los que estamos atrás de cámaras también, leemos los comentarios y vimos que quieren ver que reaccionemos a un montón de situaciones. Ajá. Que ya enumeraron allí, así que les vamos a hacer caso para que vean que les paramos bola, como decimos aquí en Honduras. Sí. Ustedes, quiero brindar por ustedes, quiero brindar con este cafecito, pero de verdad quiero brindar por todos los días que nos despertamos, todos los días que encomendamos nuestros proyectos a Dios, en las manos de Dios. Quiero brindar por todos y cada uno de ustedes y sus sueños, porque si hay algo que Sherry y yo todo este tiempo hemos estado aquí hablando en esta mesita, ha sido que hay que luchar por lo que uno quiere, que no importa cómo te sientas, que hay días que no sentís ganas de nada. Salud por ustedes, salud por ustedes, todos salud nuestros por sueños. nosotras, salud por los proyectos. Sherry, viste que se hizo súper viral Ajá. en Instagram, que fueron los Emmys, se realizaron Sí. anoche, ¿verdad? Sí. Creo que fue anoche. Pues la cosa es que vi un discurso que de una chava, yo le digo chava, pero se ve que es un poco mayor, que se ganó un Emmy. Y entonces ella dijo, para todos los que alguna vez han soñado con realizar algo y han pensado que no pueden alcanzarlo, yo soy la muestra de que sí se puede. puede. Algo así dijo, pero en inglés. Yo lo bueno, vi en el las post palabras. porque vos lo posteaste y o sea, me hizo llorar A mí eso, se yo me lagrimeé y yo... sí, se me erizó la piel. Es que, ¿saben qué pasa? Vamos a hablar de una realidad, Sí. por lo menos nuestra realidad. Pasa el tiempo a veces y crees, sentís que no estás logrando, que no estás logrando. No siempre se siente así, porque esa es la maravilla de la vida, que a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te sentís bien, a veces no, a veces estás súper positivo con los problemas, a veces te derrumba una tontera. Pero la realidad es que hay muchos de nosotros que tenemos que luchar todos los días y tener la paciencia mucho más como el umbral de dolor, bueno, el umbral de paciencia, ese termómetro mucho más alto, porque toma un poco más, pero no se desanimen, porque eso no quiere decir que no lo van a lograr, eso no quiere decir que no lo vamos a lograr, eso quiere decir que tenemos un propósito quizás más claro que el de antes, quiere decir que tenés todavía una razón por la cual seguir luchando, levantándote todos los días para ser mejor, para crecer, para triunfar, en realidad para hacer realidad esas cosas que en tu cabeza alguna vez solo fueron sueños, y decir como no, pero es que yo sé que yo puedo, yo quiero, y mientras ustedes sigan queriendo y sigan sintiendo eso adentro de ustedes que deben hacerlo, es porque deben hacerlo. Exacto. Y ese es el llamado de Dios. Y así Hay que hacerlo. solo un tip, así, si digamos ustedes son el tipo de persona súper positiva y que siempre tienen como esa fe y se sienten siempre con mucha energía de levantar a todos los que no están siempre arriba con ustedes, es de humanos de vez en cuando no sentirse así. No está mal si un día se despiertan sintiéndose diferente, porque siempre, afortunadamente, Dios te manda un ángel que te dice, te recuerda
que todo va a estar bien. Esos ángeles son nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente más cercana. Y si ustedes son de los que más bien siempre pues necesitan constantemente de esa gente para levantar sus ánimos, no tengan miedo de platicarlo porque sí ayuda muchísimo. Sí. Y ahora sí, Sherry, entremos a tema que, por cierto, de verdad siento que es súper buen tema. Yo no sé ustedes allí en sus casas si están pensando, si viven solos, Ajá. o ya viven en pareja, o si viven todavía con su familia, o si están pensando, porque ya viven en familia y están pensando en irse a vivir solos, este tema es para ustedes. Sí. No, es que a veces es como un shock, es súper, ¿cómo se dice? Chocante o choqueante cuando algo te choquea. No sé cómo se dice, pero porque cuando haces ese primer cambio de cuando vivís con tu familia y empezás a vivir solo o en pareja, hay un montón de cosas que como Exacto. que ni te imaginabas todo lo que representaba ese cambio. Así es. Y hay mucha diferencia en todas las circunstancias. En todas estas posiciones es bien diferente la sensación. Número uno, si vivís con tu familia, es muy diferente a vivir en pareja y es muy diferente a vivir con un roomie, como le decimos nosotros, Ajá. que es un roommate, una persona con la que solo compartís, o sea, son amigos que se juntan para pagar renta juntos, Sí. cada uno tiene su espacio, pero comparten áreas comunes en la casa o en el apartamento. Es muy diferente cada una de esas sensaciones. Y también es diferente vivir en pareja, ya sea si estás con un novio o ya en el matrimonio, o si vaya por decirles algo como Sherry y yo somos una pareja en teoría. Sí. Entonces, es bien diferente cada una de esas situaciones. Así que hoy vamos a desglosar un poquitín de todas esas cosas buenas y esas cosas malas y cosas que debemos evitar y tips para que todo eso funcione en armonía. Entonces, Miren, hay una cosa, quiero partir por un punto. Depende de la cultura, o sea, del país de donde ustedes sean, pues se decide cuándo empezar a vivir solo. Porque acordate que, por ejemplo, en Estados Unidos, si vos cumplís 18 años y ya no tenés un plan de dónde te vas a ir a vivir solo, ya sea en un dorm porque te fuiste a la universidad o con roommates en una casa solo o definitivamente ya conseguiste un trabajo y rentás algo solo, es súper mal visto que después de los 18 años sigas viviendo con tus papás. Súper, súper mal visto. qué diferente Hombre, mujer. a nuestra cultura, Súper ¿verdad? diferente, a eso voy. Que entonces, si ustedes son de México o pues países latinoamericanos más Sí, que nada, toda Latinoamérica. todos los creo que latinos es. somos bien pegados con nuestra familia. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener 35 años y si no te has casado, ¿por qué te vas a ir de tu casa con tus papás? Cabal. ¿Me entendés? ¿Por qué te vas ¿Por a ir qué? si tu papá paga un montón de cosas? La verdad es que esa comodidad está bien difícil. Además, Y no se ve mal. no No se ve mal. mal. Nadie te critica porque pues vivís en uno de estos países. Claro, ya cuando tenés Ahora- esa edad, decís como quiero traer a una persona a la Sí. casa y no vas a meter a una Sí. persona a la casa donde tus papás, ¿me entendés? Tengo una Entonces, pregunta. Comenten. Ajá. Es igual, se ve igual. Ok, no es mal visto para una mujer que no se ha casado, que esté con sus papás. Pero pregunta, ¿se ve mal que un hombre tenga 30 años y sigue en la casa y de sigue sus en su papás. casa porque no se ha casado? Definitivamente que sí, ¿verdad? ¿O no? Fíjate No sé, que no comenten. sé, es que comenten ustedes porque Vamos a ver. como estamos platicando, en nuestra cultura no se ve mal. Yo recuerdo que un tío de nosotras, que bueno, que ya murió, pero él todavía se casó, trajo a los hijos más bien y a la esposa para acá, se divorció, se fueron los hijos, se fue la esposa y después metió a otra, o sea, no sé, ¿verdad? Pero, y ya era grande. No, eso es cinismo, Ya él amiga. tenía más de 35. Sí, vos. no, eso es Sí. cinismo. Entonces no sé cómo juzgar eso, pero esa es una muy buena pregunta, Sherry, porque vaya, vamos a partir por, ¿hay una edad para poderte mudar de tu casa, ya sea para casarte o para vivir solo? Y fíjate que yo pienso que más que un número, o sea, más que decir tengo un número en mi cabeza, como a los 30 o a los 35, más que nada siento yo que se basa en tu madurez,
en el estado de madurez que tengas en ese momento, porque hay personas muy jóvenes que están listas definitivamente para eso Sí. y hay otras que no. Entonces siento que tiene mucho que ver con ser una persona que es madura, que está consciente de todo lo que sucede emocionalmente. Uno hace muchos cambios emocionales constantemente, especialmente las mujeres. Entonces, si estás consciente de eso, probablemente sí. Además, creo que también tendríamos que hablar de una parte independiente económica Claro. para hacer eso. Y sobre todo que aquí es bien difícil también porque las rentas, los sueldos no son tan altos. Estamos hablando de una persona jovencita, ¿verdad? Los sueldos no son tan altos. A esa edad no tenés todavía como un título universitario, tanta experiencia en un campo de, ¿verdad? Que escogiste de tu carrera. Ujú. Entonces no es tan fácil irse a vivir solo. Pero, bueno, partiendo que vamos a decir que en nuestros países no, ¿verdad? En nuestros países aguantamos un poco más con nuestras familias. Ok, ahora vamos. ¿Qué pasa si te mudas con tu novio o con tu novia y si se ve bien o se ve, eso también se ve mal, ¿verdad? Aquí eso se ve Fíjate mal que O ya no. creo que el mundo ha cambiado muchísimo. O sea, yo creo que hoy en día, aunque a lo mejor nuestros padres o abuelos no lo verían bien, creo que las generaciones nuevas no están cerradas a esa posibilidad. Y mucha gente lo ve en dos diferentes formas. Primero, la gente que piensa, es un deber tuyo, como en Estados Unidos, antes de casarte y tomar un paso tan importante, experimentar y vivir y convivir con esa persona a Sí. ver si estás completamente feliz. Y hay otras personas que piensan totalmente lo opuesto, como claro que no, el matrimonio se hizo para que entonces se emprenda esa aventura juntos, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho de su cultura y sus creencias y sus tradiciones. Ahora, lo que sí te puedo decir, que es bien importante a la hora de salirte de tu casa, y ya sea con quien sea, les voy a decir, si van a vivir o con roommates, o con un novio, o que si ya se van a casar, tienen que tener muy claro que les va a tocar negociar. O sea, ser Sí, pareja sí. es totalmente una cuestión de negociar todo el tiempo. Es un tira y encoge. Tenés que estar dispuesto cierto. a soltar un poquito, a Sí. jalar otro poquito. Sobre todo si vas a compartir 50 y 50. O sea, que si vos, por ejemplo, te vas a vivir a la casa de alguien, o sea, que ya es una casa donde una persona ha estado viviendo un tiempo y vos vas a entrar, posiblemente te toque seguir las reglas de esa persona. O muchas de las Exacto. reglas de esa persona. Pero si vamos a decir que vos y yo decidimos mudarnos, Busquemos apartamento. busquemos un apartamento y nos vamos a mudar pagando 50 y 50, ahí es bien diferente, porque yo no tengo que seguir tus reglas o vos las mías. Allí sí es como, ok, sentémonos, que sí es negociable para vos y que no. Por ejemplo, si yo soy súper fiestera y me gusta la rumba y la bulla y el hookah y tomar y la música fuerte, pero tal vez vos no. Entonces, Exacto. y vos querés como, ok, de lunes a viernes me levanto temprano, yo no quiero fiesta, no quiero bulla, no puedo dormir ni con el tele encendido, menos una fiesta. ¿Cómo podemos negociar? Y es bien difícil porque hasta las mejores amistades se pueden perder. Sí. Fíjense que yo he tenido, yo nunca he vivido sola. Toda la vida he vivido con alguien. Primero con mi familia, obviamente, mi mamá, mis abuelos, mi papá y etcétera. Luego nos fuimos a vivir solas, pero Sherry y yo juntas. O sea, éramos roomies. Siempre hemos sido roomies. Sí. Después me casé. Entonces, siempre he estado en una relación, siempre he vivido acompañada. Sí. Y te voy a decir, sinceramente les voy a hacer una confesión. Sherry fue mi primera maestra para negociar. O sea, tenés que tener claro que vas a tener que ceder mucho. Y ojalá, y en el caso de ustedes, si se van a mudar con alguien, tengan igualdad de ceder como los dos. En un matrimonio eso debe de ser así, aunque normalmente en el matrimonio la mujer no negocia. Es como, no, esto es y punto. Pero en el caso tuyo y Usted mío, sí. hay que ceder. Sí, hay que ceder. Y fíjate que yo creo que las dos aprendimos a ceder. Sobre Sí. todo creo yo que
siempre hemos tenido buena comunicación y eso es bien importante y eso lo van a tener que tener con quien sea que se muden. Sí. Hay que tener buena comunicación, o sea, sentarse y decir, aunque estén súper enojados, a veces uno se enoja y por no querer enfrentar el problema se calla, pero es peor porque entonces seguís incómodo y la otra persona sigue sin entender por qué estás enojado. Entonces es mejor sentarse y decir, ok, esto es lo que está pasando. No me gusta que cada vez que te vas dejas los cojines mal acomodados. Molesta. Esas cosas molestan. No, hay detalles tan tontos como eso, ¿me entiendes? Ahí llegamos a la primer conclusión de salirte de tu casa para compartir el techo con alguien y es pensar bien con quién te vas a ir a vivir. Ajá. Trata de que sea una persona con la que te llevas increíble y también trata de que sea una persona con la que tengan ese plan de mucho tiempo, o Sí. sea, como que estén pensando, y si vivimos juntos, ¿cómo va a ser cómo vamos a hacer lo de la decoración? Porque allí ustedes Ajá. es donde sí empiezan las cosas como, ajá, es tu estilo, es mi estilo, qué colores te gustan a vos, cuáles me gustan a mí, Sí. cómo te gusta la loza, cuánto compras. Ujú. ¿Cuántas ollas vas a comprar? Si vos las llevas y yo te la daño, ¿quién la paga? Sí. O sea, ¿me entendés? Ah. Es un constante como... Qué chistoso, justo hoy hablaba de eso. Hablaba de eso más temprano con Mikey. Le estaba diciendo, ok, se arruina, porque le estaba diciendo, ok, es que aquí se arruinan las cosas, se pierde algo, ajá. Se quebró tal cosa, se quebró, pues. Entonces, ¿quién lo va aquí? Yo. Porque Ve. es mi casa y yo me tengo que ser responsable. O sea, no. Se perdió un foco, se quemó un foco. Ajá. Nadie Esas se hace cosas. responsable. Y miren que parece una mentira, pero por un foco una relación se puede ir a la ruina por un bombillo. Sí, por un bombillo y te fuiste. Miren, quiero hablar de un punto que recordé ahorita. Una de nuestras mejores amigas, ustedes, bien jovencita, se casó. Entonces, ella se va de su casa y ella nunca vivió con su novio, ¿verdad? Entonces, cuando se casó, se va a la casa del novio, o sea, del suegros. esposo ahora y de los suegros. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que nosotras vivíamos en México y la forma de comunicarnos era escribiendo cartas. Obviamente que era había tan teléfono. bonito. Pero, ajá, nos Pero es que escribíamos ella cartas. también es bien romántica. Ella es entonces súper muy de ese romántica, le gusta estilo. escribir y todo eso. Entonces, hay Claro. algo mágico cuando uno escribe. Obvio, sabíamos que no teníamos, que podíamos mandarnos un correo electrónico. Existía. Sí, claro. Ay, Sí vos, existía. ¿de qué año crees que ya sos? sé. ¡Qué horror! Ay, No, sí, había correos electrónicos y había teléfono, pero obviamente no, eso mágico de escribirse cartas. Bueno, el asunto es que No, el recuerdo... teléfono era lo más cool del mundo, Sí. que regresaras del colegio o algo y te tuvieras mensajes telefónicos, o sea, que te llamó. Te llamó tal. Hoy justamente Nacho me estaba diciendo, no me acuerdo si era ayer o me estaba comentando hoy, pero me decía que estaba escuchando eso, que antes un hombre tenía tenía que tener valor Sí. para llamar a la casa de la chava que le gustaba Porque te iba a no le contestar la suegra. Exacto, te iba a contestar cualquiera menos la chava que estaba llamando. Entonces me dice, esas son cosas que se han perdido. Ahora alguien te quiere llamar a vos, te llama a vos. Sí. Te cae tu celular Sí, y vos contestas no si pasa querés, por si no, nadie. no. Bueno, el punto es que ella nos cuenta en la carta que fue súper impactante para ella que en la casa donde se mudó no había agua caliente. Entonces decía, Ay, mana, sí. porque ella nos dice mana también, mana, no había agua caliente. Y casi me muero porque no estaba acostumbrada a eso. Entonces imagínense un detallito tan pequeñito y nunca se me va a olvidar, a mí me da mucha risa, pero dice que ella sufría mucho con eso porque obviamente creció teniendo otro tipo de comodidades que cuando se casó ya no, o sea, Es que eso es lo que le estaba diciendo al principio, de una edad de madurez para pasarte a otro lugar, porque mira, cuando uno está tan jovencito y tus papás te han tenido como en esta bolita de cristal y te dan todo, esas cosas vos ni las pensás, porque vos no sabés que hay zonas donde el agua no llega. Entonces, Honduras entero no llega el agua, ¿me entiendes? O sea, Sí. no llega agua. Pero hay familias que tienen una cisterna, un sistema de rotoplas que Sí. te distribuye. Y hay otras familias que literal como con la pila hay que llenarse de agua, ¿me entienden? O sea, Claro. ella no sabía porque en la condición de su casa nunca ellos tenían ducha. Ducha. Ujú. Entonces
tenía su agüita caliente, pero ella no sabía, no se lo esperaba y es un clash. Ella estaba muy joven, por eso yo les digo, tienen que también esperar a una edad de madurez donde ustedes conscientemente digan, ok, donde yo voy, que lo hablen, donde vamos a la casa de mis papás o a mi casa, si el chavo vive solo, no tengo las condiciones que vos tenés en tu casa, ¿verdad? Solo para que esté claro, pero definitivamente es negociable. Ok. A ver. ¿Qué? Como vamos Es a que, leer. ¿estás viendo quién está conectado? Sí, estaba viendo quién está Ay, conectado. sí. Me voy a poner mis lentes porque vamos a leer. A ver. Saludemos Pero un antes que poquito. nada quiero saludar a Isaí porque siempre es Isaí. el número 1 en conectarse, así que besitos y abrazos. Y vi que estuvo posteando cosas de nosotras ayer, que Sí. estuvimos en el hilo, en Ajá. Canal 5. Gracias, Isaí, sos lo Sí. más bello de este planeta, del mundo mundial. Gracias. Sí, que a propósito, de verdad, Súper buen fan. la pasamos bien allí en el hilo. Entonces, saludos a Isaí, que estuvo ahí conectada también. Y él también dice que le encanta cómo abrimos todos los episodios cantando. Ay, gracias. Gracias, Les amorcito. gusta. Se nos ha olvidado preguntarles eso, porque desde que empezamos la idea del podcast pensamos que era perfecto abrir cada episodio cantando, lo cual ¿Sabes dónde nos está dando guerra eso? Facebook, porque nos están... sí. Ajá, A veces es por los derechos, para que sepan las personas que nos ven en Facebook, que no ven canción y están como, ¿qué canción? Es porque a veces las tenemos que quitar porque nos bajan el video por la canción, por los Exacto. derechos. Voy a saludar también a mi mamá, porque está conectada ¡Mami! nuestra mamá. Mami, qué bella. Le voy a leer los Amo. mensajes que puso porque... bueno, y también a Dalid Oseguera, que está conectado también. Hola. Dice, no para nada porque se va a ver mal, nada que ver. ¿Por qué se va a ver mal? Nada que ver. Exacto. Quedarse en su casa, me imagino, porque estamos un poquito atrasados en contestando los comentarios. Pero es cierto, Dalid, o sea, aquí en Latinoamérica eso es súper común, entonces pues no se ve mal. Mi mamá dice... Creo que en Latinoamérica todavía no se ve bien que se vayan a vivir con su pareja. Tiene razón. Antes de casarse. En el caso de vivir solo o no, creo que sí ya se pueden mantener solos y son maduros, dependientes, independientes. No, dice, dependent de cada persona. O depende de cada persona. Ok. Y en el caso de que los hijos vivan con sus padres, aunque sean mayores, y pone jajaja, a mí me encantaría. Es que sin mi ningún mamá- problema. Ustedes que las mamás siempre van a ser mamás. Mi mamá toda la vida soñó, de hecho, hasta con tener en un mismo terreno, como en un espacio Sí. así, muchas casas y que todos viviéramos allí. Pero Sí. ustedes, mi mamá vive en Dallas. Ajá. Nosotras estamos ahorita aquí, Sí. a veces estamos en Miami. Pero no es mala idea. No es mala ¿verdad? idea, es Pero buena idea. eso Súper uno lo buena empieza a sentir con el tiempo, o sea, con los años, porque hay una etapa en donde vos querés salir y vivir tu vida sin que te estén juzgando y sin que te estén atormentando tus papás. Zaida Valladares, hola. Hola, Zaida. Dice que es mejor vivir soltera porque yo me valgo por mí misma. Dice, Muy bien. saludos a las dos. Saludos, Zaida. ¿Sabes Es qué? un súper buen punto también. Por Zaida vamos a hablar de vivir sola. O sea, vamos a poner la situación Sí. que vamos a estar hablando que te vas a mudar y vos sabes que te vas a ir a vivir sola porque tenés tus medios o porque te toca irte a estudiar a otro lado a sacar una maestría, etcétera, etcétera, pero te vas a vivir sola. ¿Qué rollo con 1000 cosas? Primero, ¿en qué zona vas a vivir? Ya cuando tenés tu apartamento y sabes dónde vas a vivir, entonces, ¿qué vas a comprar? ¿Cuánto vas a comprar? ¿A dónde lo vas a ir a comprar? Sí. Porque es bien diferente cuando tenés la compañía de alguien que te está aconsejando, mira, compremos esto, pongamos aquí, no te compliques, ya con esto tenemos, a venir vos solo. Eso parece mentira, pero es la verdad. Cuando uno vive solo, a veces vas al súper y gastas, o sea, compras demasiado y se te arruina la comida. Sí. Y a veces compras Tan muy poquito que no te ajustó y entonces como, o sea, no puedo creer que me hace falta después de una semana, ¿verdad? Y haber ido al súper. Es un rollo. Entonces parece que no fuera tan importante, pero lo es. Lo es. Otra cosa es cuando recién te mudas la primera vez, Ajá. no sabes ni hacer arroz. Absolutamente. La verdad es que uno no sabe
hacer nada. Nada. Por ejemplo, Sheila y yo cuando nos fuimos de aquí a vivir a México la primera vez, aquí, o sea, en Honduras nos hacían todo, literal, todo. Sí. O sea, estaban la empleada de la casa que hacía toda la comida, hacía la limpieza. Nosotras aprendimos a hacer todo, menos arroz. No, yo aprendí a todo menos a cocinar, punto. Sí, es que cocinar es complicado. Ustedes Sí. cuando estábamos en México nunca nos tocó como cocinar, ser las responsables de la cocina. Porque es verdad que tampoco vivíamos solas, estaban Vivi y Cuca, que fueron nuestros managers. Pero en Estados Unidos sí. Y ustedes pasa algo. La comida de aquí no es la misma de allá. Entonces, cuando querés hacer frijoles, compras frijoles porque vos los ves, estos se parecen a los frijoles rojos de Honduras, y los compras y es una cosa horrible. Exacto. Y, son bien y compras diferentes. otra marca después y nada que ver. Uy, pero Después ¿y los compras otra frijoles? marca. Sherry, pero los frijoles es más complicado que eso, porque los Sí. frijoles primero le metes una cuchara que no, ya se te arruinaron. Sí. Se te olvidó meterlos a la refri a tal hora, se te arruinaron. Sí. Si no los hervís cada noche, si no los metes a la refri, se te arruinaron. Y O sea, es un después rollo. uno se pregunta, porque yo me hice esa pregunta pero ¿cómo es posible que en Honduras había una olla de frijoles todos los días en la cocina? Nunca se arruinaron, nunca se quemaron, nunca se terminaron. Era como una cosa que sí, que ya está, pues es parte de todas las casas de Honduras. Hay una Sí. olla de frijoles cocidos en la estufa. Exacto. Entonces después, bueno, pero aquí va el primer tip: ¿qué frijoles comprar? Si viven en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, que es donde yo tuve que aprender, allí el frijol centroamericano es el frijol que sabe al frijol de Honduras. No exacto, pero el más parecido. Así que a todos los que viven en la Florida, que todavía no entienden por qué los frijoles les sabe diferente, compren el que dice frijol centroamericano. Ese es. Exacto. Y bueno, importante tip es que sepan hacer de todo un poco si se van a ir a vivir solos y Sí, digamos porque no están lavar el siempre- baño no es darle, o sea, no es Exacto. flush it, ¿verdad? No ustedes. Y miren, ya basta de pensar que solo las mujeres tenemos que saber cómo hacerlo. No. A nosotras nuestra abuela nos enseñó. Pero igual cuando yo tenga hijos, si Dios lo permite y si me da una niña o un varón o las dos cosas, yo les voy a enseñar perfectamente cómo tienen que hacer todo. Sí. Planchar, lavar el baño, lavar la loza, cómo colocarla, etcétera, etcétera. A nosotras nuestra abuela nos enseñó y una tía de nosotras nos enseñó a arreglar la cama así que pareciera como de hotel. Sí, exacto. Es súper importante y te das cuenta de esos detalles cuando te vas, cuando estás Sí. solo, cuando no hay nadie que lo haga por vos, cuando nadie te va a ayudar, cuando nadie te va a aconsejar. Y es bien importante, si vivís solo, que haya armonía, o sea, que haya limpieza, Sí. que todo esté armonioso, porque todo eso va a influenciar en cómo vos te sentís. Exacto. Si tenés un tiradero, un reguero, el baño sucio con todos los papeles afuera, o si tenés que no, o si sos de los que no le da vuelta, o la cama desarreglada, patas arriba, No, qué horrible. la ropa limpia, ni sabes cuál es la limpia y la sucia. No. Todo eso te va a ocasionar tanto estrés emocional, te lo aseguro. Entonces, sí es un tip muy importante que sepan hacer un poquito de todo. No tienen que ser No, perfectos, y además, pero fíjate un que poquito de todo. yo creo que vos tenés esa misma costumbre, pero como a nosotras, y fíjate que creo que lo de esto no fue nuestra abuela, creo que fue una tía de nosotras, Llama, saludos, le digo Llama, se llama Gracia María. Yamis, yo creo que fue ella la que nos enseñó que levantándonos a arreglar la cama, o sea, era como literal, abrís los ojos, te levantaste y ya te vas. Ya vas a hacer otras cosas, lo primero es arreglar la cama. Y honestamente, es algo que al principio hacía porque me enseñaron y porque lo tenía que hacer, pero ahora, hoy Claro. día, no importa la hora que entres a mi cuarto, la cama está hecha, no importa. Y o sea, se ve está, bien, se siente bien. Ajá, está arreglada, está limpia y el cuarto se ve limpio cuando está con solo arreglar la cama. Entonces, bueno, Otro tip, Ajá. hay que ser bien organizados a la hora de pagar los servicios, todos los servicios que tenés que Sí. pagar, o sea, desde la luz, agua, teléfono, internet, todas estas cositas que Sí. uno a veces piensa que no gastas mucho en eso, pero sí se gasta un montón, pero hay que tener una cierta organización para que no te vuelvas loco o loca, ¿verdad? Tratando de descifrarlo, y tenés que estar consciente que si te vas a vivir solo, pues tenés que pagar todas esas cosas porque no vienen incluidas. sí, Hay porque cuando departamentos tenés, donde sí así lo- como hablábamos, si tenés un roomie, puedes decir, ok, yo voy a pagar estos servicios, Ajá. vos vas a pagar estos servicios y ya podemos
compartir el gasto de la comida si comen al mismo tiempo, porque a veces tu roomie es tu hermano o Sí. digamos vos estás con tu esposo y Nuestra tenés a un media- hermano viviendo, como que si Sheila y Nacho me dieran ahí para rentar en su casa, entonces bueno, vendría siendo como, ok, pues hay una persona más, hay que aportar en comida o lo que sea, entonces pues, Nuestra eso media pasa. hermana comparte el apartamento con su otro hermano por Sí. parte de mamá. Y fíjense, les voy a decir ahora, ahora viendo el lado bello, lindo, importante de vivir solo. Ah, sí. Primero, aprendes a no depender absolutamente de nadie. Vos no necesitas a nadie para ser feliz. Primero es Dios. El otro día nos Ajá. lo decía una gran amiga, Kim, besos, nos decía, lo primero en tu vida tiene que ser siempre Dios por sobre todas las cosas, Ujú. porque realmente Así es, todo, amén. absolutamente todo se mueve por Él. Pero después de Dios estás vos. Entonces creo que en estos momentos de soledad, bueno, después la lista sigue y sigue, ¿verdad? Pero estamos hablando de vivir solo. Entonces, cuando estás solo te das la oportunidad de aprender a conocerte. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gusta ir solo a ciertos lugares? Comer solo, ay, perdón, me emocioné. Comer solo en ciertos lugares, como en los restaurantes. Ajá. Hay gente que dice que no soporta comer Sí, solo. yo lo sé, porque yo fui así. O sea, yo creo que lo he comentado en episodios tempranos del podcast, que la primera vez que yo comí sola fue en la universidad en Miami cuando fui a estudiar, pero pasaron Años. meses y Ah, meses meses. que yo no quería así. O sea, Pasabas bueno, hambre mejor. Sí, literal. O sea, pasaba hambre, pero yo sola no me iba a hacer, era incapaz. Y un día ya o sea, yo miraba, hasta que lo hice, me di cuenta que mucha gente un lo montón de hacía. gente estaba comiendo solo, estás ahí con tu computadora, Claro. estás comiendo, estás en el teléfono, no pasa nada, pero para mí era como, no. Y ahora, o sea, yo amo la verdad, la independencia. Y sí, Sí. me gusta, sí soy de ir a comer sola, sobre todo si estoy en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí casi siempre estoy con alguien y es lo mejor y es que bueno. ojalá. Claro. También otra cosa linda de vivir sola es que tenés un total control de tu De horario. todo. No tenés que cocinar para 3 o 4, cocinas para vos si te da hambre. Si no te da hambre, lo olvidás. Si o querés si ir a tenés salir- pereza, aguantas hambre, pero vos solo. Entonces Sí. no tenés en la cabeza como, "Ay, le tengo que cocinar a mi esposo, le tengo que Claro. cocinar a mis hijos. O, si es tu amiga, ya se Sí. despertó, entonces bueno, ni modo, ya hay que levantarse. Sabes, como que tenés el absoluto control de tu tiempo, de todas las decisiones, por pequeñas o grandes que sean, van a ser solamente tuyas, y eso es súper importante. Leemos un poquito los comentarios de la gente, a ver, para ver qué están diciendo. Ey, porque a mí me encanta leerlos, me encanta A ver, contestar lo que... los lentes, porque ustedes saben, es que no, ya lo hemos explicado. No. Ok, Mira, nos Isaí- pusieron ahí cualquier cosa. Ok, Isaí dice, yo aprendí a cocinar porque soy demasiado quisquilloso para la comida, así que lo mejor es hacer lo que me gusta, aprendí por necesidad. Igual que yo, como Isaí. todos, como todo Isaí. También Zaida Valladares dice, sí es cierto, es algo que uno agradece que la madre le enseñe, a mí me enseñó a cocinar Correcto. a los 12 años y fue Wow. algo que me pasó cuando llegué de la escuela y me dijo que tenía que cocinar. Y bueno, y mi mamá dice que los hombres también hagan cosas en la casa, jajaja, que alguien le explique a mi amor. Ay, mami, usted está un poco tarde para que mi papi aprenda esa Ya cosa. es muy tarde, mami, ya estuvo eso. Ahí ya Miren, no hay- es todo lo que están diciendo ahí tiene, bueno, ven, para que vean que sí, la verdad estamos en la misma página. Pero ahora, Sherry, te quiero decir, la parte positiva ahora sí vas a estar como en pareja. Te voy a hablar desde mi perspectiva porque, bueno, tanto con vos y con Nacho, porque yo, como les decía al principio del episodio, nunca he vivido sola, íngrima de sola, no. O sea, me he quedado temporada sola, eso sí. No, esto es duro. pues, Sheila no viviendo es en de estar México, sola. La verdad, no sos de no, estar jamás, sola, pero ajá. jamás. Y fíjate que no me ha gustado estar sola. Ahora, he aprendido a amar cosas de cuando estoy sola, pero yo en mi mente sé, es temporal. Son 7 días, 10 días, ¿me entendés? O sea, como Ajá. es poquito, pues, pero yo sé que ahí tengo a mi costillita al lado Ajá. o te tengo a vos cerca, así. Me encanta
que nunca tenés que tomar decisiones difíciles sola. Ay, No sí. te sentís sola jamás. O sea, sabes que tenés una persona que si vos estás deprimido, si vos estás triste, pasando por dificultades, cuando uno más necesita a un compañero. Y para celebrar también. Para Porque te digo algo, cuando uno está alegre y quiere celebrar algo, solo y no lo no podés, y no tenés a nadie esperándote para comentar y decir, ¿y Sí, viste esto? ¿viste? Es como raro. Sí, O es sea, que raro. no tenés con quién comentar. Esa y parte de vivir en pareja me fascina, que nunca te sentís solo y siempre sentís que puedes celebrar todo lo bueno y también hablar todo lo malo y tenés una persona que te apoya todo el tiempo. Una cosa que es difícil de vivir en pareja es la responsabilidad de, por ejemplo, la comida, cocinar. O sea, si yo no cocino, Nacho no cocina. Entonces, si pasamos 10 horas sin comer, por poner un número, fueron 10 horas que si yo no cocino, él no come. Sí. Entonces, tenés eso en tu mente y es una responsabilidad que también yo sé que viene cuando tenés hijos, que en mi caso y en el tuyo no, todavía no, pero solo me puedo imaginar a todas esas mamás que les toca levantarse. De hecho, hay una señora que me hace unos masajes deliciosos, que me encanta. Ajá. Besitos a Mari. Ajá. Ella me cuenta que se despierta todos los días a las 5 de la mañana porque en la mañana deja hecho el desayuno y el almuerzo en su casa, porque Wow. su hijo vive con ella y le deja preparado todo todos los días. Esos son sacrificios de mamá, ustedes. Porque yo que vivo o sea, yo que estoy casada y estoy con Nacho, yo siento que hago un acto de heroísmo cuando, digamos, a él le toca levantarse para ir a trabajar, que yo no voy a acompañarlos y yo me despierto y cocino y así me encargo, ¿me entendés? De que no se vaya a trabajar con el estómago vacío o vaya a ir a comer cualquier cosa, Ujú. que uno 1000 veces come cosas incorrectas en la calle que ni te nutren. Yo siento heroísmo en eso. Imagínate todas estas mujeres Sí. que se despiertan a esa hora solo para dejar la comida Sí. hecha de todo el día y después se van a trabajar. Sí. Y hombres también. Miren, en mi experiencia, mi roommate, que ya lo conocen ustedes, Rodney, Ay, bello, el lo jamaiquino amo. ese. Lo de- amo, qué lindo Yo también, yo creo que todo el tiempo de la universidad, yo creo que yo no hubiera comido si no hubiera sido por ese hombre, porque yo no tenía tiempo de cocinar. A mí me gusta cocinar, lo hago aquí diario. Ahora hago meal prep, pero Funciona en ese bien tiempo también. de la universidad a veces amanecía trabajando y yo recuerdo que él siempre me decía como aquí está la tacita de café en la mañana, un poquito de comida o era el encargado de decirme como para un segundito Y y comer. comé, vení, salite de la computadora, o sea, qué importante es tener a alguien que, o sea, Súper. esos son los pros de tener a las alguien cosas allí, buenas. que no tiene que ser necesariamente tu pareja, Ajá. como en mi caso que era mi roommate, pero una amiga también puede ser, una Claro. hermana, o sea, dependiendo. Ahora te tiro una, como no tan, pues en el lado no tan así, porque a uno le estresa horrible. ¿Qué tal la convivencia ya en pareja cuando estás con tu esposo? Vaya, por decirles algo, les voy a poner un ejemplo mío porque pues para que partamos por ahí, oye, ustedes me dirán, nosotros tenemos una cesta para la ropa sucia en el baño. Ajá. De verdad, no hay una ciencia en eso más que quitarse la ropa y tirarla. O sea, está Sí, sí. right there. Ajá. Bueno, el otro día yo me estaba muriendo de risa porque yo ya he hecho avances con Nacho. Sí. Pasó de quitarse la ropa y dejarla a la par del cesto, o sea, a la par, o sea, en el suelo, pero a la par del No cesto. puede ser. Pasamos de eso Ajá. a que la tira digamos que No halfway puede there en el ser. cesto. O sea No, que no puede ser, no puede ser. la en ropita serio, no queda puede así, ser. ¿ve? Así queda, ¿ve? Qué paja. O sea, queda la mitad adentro, la No, qué mitad paja. afuera. Entonces el otro día yo me estaba muriendo de No, lo risa mato. porque yo dije, ok, o sea, es un avance, él ya no la deja en el suelo a la par, ya la trata de meterte. Avanzamos, mi amor. Pero, vaya, es exacto. Heroico, bravo, mi vaya, amor. un acto heroico. Pero ahí estamos hablando de cuando, lo que te decía, de negociar. O sea, a él se lo he pedido de buenas y de malas. Por lo general de medias. No Ajá. ni tan de buenas ni tan de malas. Pero es ese negociar de, ok, lo estoy siendo más consciente, ok, no sé qué. Ahora, decime, cuando te toca un amigo, un roommate normal, no es igual.
No, No. es igual porque a tu esposo vos le decís las papadas, Ajá. ¿verdad? Vos le decís Sí. como, amor, te lo he pedido 10,000 veces. Pero Sí. cuando es un roommate y no quieres crear una controversia, ¿cómo le decís? Qué difícil, ¿verdad? Oíme, mira, te quiero pedir, nosotras con el Saúl, ¿se acuerdan ese episodio? Ustedes si no han visto ese episodio, por favor, vayan a verlo. Cuando estuvo Saúl Larios aquí invitado. Nosotros fuimos roommates y nos agarramos de las greñas. No, o sea, no nos golpeamos ni nada, pero nos dábamos unas peleadas por tonteras como una toalla. ¿De dónde la colgaste? Y si la colgaste y se me olvidó cuál era mi toalla. Y entonces yo te la agarré y vos decías, hey, esa era mi toalla. Y ahí es donde baja la parte de la familia que a él no le podría haber importado menos saber si esa era su toalla o no, pero a una de mujer que la abuelita le ha enseñado, ¿me entendés cómo es la vuelta? Sí, porque no sé si ustedes saben, si los hombres saben este dato, pero las mamás a las mujeres siempre nos dicen, mire, esta es su toalla y solo usted puede usar esa toalla porque Usted se hay la que pasa proteger, por usted sus se la parte por su partecitas. cuerpecito y tiene que protegerlo. Ajá. Entonces, como que bien importante para las mamás enseñarle eso a sus hijas, según lo que he visto y según como a nosotras nos enseñaron, y tiene toda la lógica del mundo, porque las mujeres somos súper delicadas con las cuestiones de la piel y Claro. todo eso, entonces sí, tiene lógica, pero hay cosas que no todo el mundo sabe, Sí. y dependiendo, si nunca te han dicho, pues no, tampoco vas a estar adivinando. Por Una eso toalla, la- una toalla, la agarro. La No. negociación, ustedes, la negociación ante todo. Y es difícil, prepárense los que están a punto de casarse porque no debe ser fácil, o sea, No, debe no ser es fácil. Y esa es una, o sea, la lista continua y continua. O sea, hay 1000 cosas. Por ejemplo, apagar todas las luces de la casa. No hay un día de este mundo en que yo regrese a mi casa. Si el último en irse fue Nacho, en que yo regrese y hay una luz encendida. O sea, Ajá, algo dejó por lo encendido. menos una quedó prendida. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Sí, correcto, correcto. Mira, ¿Y qué me decís de las, cómo vendrían siendo esas, como son las normas de, no, porque no necesariamente es educación, es o prudencia, pero creo que no es prudencia tampoco, ustedes me dirán, como por ejemplo cuando estás en el cuarto, estás durmiendo y en vez de cerrar la puerta suavecito, es como ¡pa! Entonces ya la persona que claro. está dormida es como ¿qué pasó? O sea, sí, algo pasó. pura porque- costumbre. A mí también me pasaba con Nacho bastante, sobre todo antes. No Esas digas son las nada. cosas que yo, Ya nos exhibiste. esas son las cosas, pero es- Honestamente, aquí todos somos una familia peluche, o sea, todas Sí. las familias son así que. fíjate que también yo el otro día le pregunté a Nacho, amor, ¿qué cosas te molestan de mí? Ajá. Decime algo Porque te tiene no que se molestar queja. porque él no se queja de nada. Entonces le digo, Ajá. amor, me siento un poco mal porque yo te paso diciendo, amor, esto no, amor, eso. Es como que me estoy entrenando para ser mamá, ¿me entendés? Entonces, como amor, ¿qué te molesta de mí? Me dijo que nada. ¡Ay, no! Y yo, no puede ser, algo tiene que ser que nunca me hayas dicho, que a lo mejor te da pena Ajá. decirme, que no me decís para no entrar en una pelea conmigo, pero algo te tiene que me dice, no, la verdad es que nada. O sea, la verdad es que nada. Digo, Dios, Ay, ¡bravo, Nacho! ¿qué hice para merecerte? No sé, pero gracias. Pero pues sí, en la convivencia hay miles de cosas que pasan. Así que, y yo le digo a Sherry todo el tiempo, ustedes, ay, mana, prepárate, porque cuando te toque, no es No, fíjate fácil. que yo tuve una mini experiencia ¿Cómo? porque... ¿Qué pasó? Nacho acaba de decir algo en los ¿Qué dijo? No audífonos lo de escuché ustedes. porque estaba hablando. ¿Qué dijo? Como todo, ¿qué dijiste, Nacho? Ah, Pues sí. Dice Nacho que Pues como sí. todo lo que no es como ella lo odia. Pues sí. dice Nacho. No, pues sí, porque yo considero que muchas de las cosas que yo hago son como sentido común. Por lo menos en la Bueno, casa. no todo. No todo, porque en el matrimonio te vas a venir a dar cuenta de un montón de cosas que no son sentido común realmente. Esas son Fíjate parte que- de las costumbres, pues, como... Fíjense que como a mis 24 años tal vez allí, yo viví un tiempo con un exnovio que tuve. Y entonces, no fue como arreglado así como vamos a hacer esto, sino que vaya, yo estaba allá y entonces pues me quedé unos días con él y eso se convirtió en varios meses. Y la verdad es que tuve suerte porque era
como que era una persona que le gustaba aprender de lo que no sabía. Ujú. Era bien organizado, súper limpio todo. Claro, o sea, hay no hombres era una que sí. persona que me tocara como... Estarle diciendo En las serio, cosas. ajá, ajá. En lo único que batallé un poco era en la decoración, porque era un poco darks. Entonces quería como la cama, sábanas y todo en negro. Y yo como, y todo oscuro porque tenía él un trabajo que era de noche, entonces dormía por el día y todavía una oscuridad y yo me despertaba y quería luz, porque a mí en Ajá. ese tiempo también me gustaba dormir en bastante oscuridad hasta que yo despertaba, pero una vez que me despertaba ya quería luz y todo era super darks. Y entonces creo que eso fue lo único, pero he tenido suerte con mis roommates. Después Rodney, que fue mi último roommate de muchos años, súper limpio, mucho más que Exagerado. yo, tengo que admitir, porque es más Sí. organizado. O sea, era de, ok, o toca No. limpiar baños, lavar Sí. baños, lavar duchas, y yo muy poco le decía como... Definitivamente hay hombres que son mucho Sí. más ordenados, aseados, nítidos, o sea, Ajá. que una mujer. Y volviendo a lo que dijiste de lo de la oscuridad, esa es otra negociación que Nacho tuvo que hacer conmigo, porque yo solía cerrar, nosotros en nuestro apartamento tenemos unas ventanas que Sí, es que son grandes y ya vienen con unos blinders. Entonces vos en la noche lo bajas o cuando hay mucho sol para que te bloquee toda la luz. Entonces solíamos dormir con eso abajo. Y Nacho, una vez que yo me fui a cuidar a mi mamá después de una cirugía que se hizo, me dijo, cuando regresé, me dijo, amor, negociemos algo. Probemos 3 días a dormir con los blinders arriba. Si no te gusta del todo, ok, lo cambiamos. Ajá. Pero me hizo primero probarlo. Sí. Y honestamente me fascinó. Nacho, fíjese que me está diciendo cosas acá. Ok, lo voy a decir solo porque sí. Que nótese que eso fue después de 5 o 6 años de casados, de dormir en la oscuridad. Ok, sí, pero vaya, nunca me lo habías pedido, Nacho. O sea, él no me lo había pedido antes, lo negoció conmigo, yo accedí porque les digo que hay cosas Pero que no hay que de tan negociar. buenas como lo dice ella, ¿verdad, Nacho? Cualquiera pensaría que, qué Sí, fácil fue. no No, sean si le as- peleó un poco, le peleó. No sean Aquí hay que así. defenderlo cuando se puede, porque la verdad... Bueno, o sea, tal vez si le dije alguna tontera, le debía haber dicho como, a saber qué le dije, pero lo hice. Y fíjate que después de los 3 días, de verdad le dije, o sea, de ahí para acá, ya de eso 1 año, que dormimos con los blinders arriba. Entonces dormimos con la lucecita esa que entra natural de la noche, ¿sabes? Claro. Como de la lucecita Sí, que hay sí. afuera, o de la luna en sí. Y ya al despertar, cuando amanece, Sí. ya, es como ya tu cuerpo, aunque tengas los ojos cerrados, pero ya sentís que está amaneciendo y como que te da esa Sí. energía para pararte, despertar. Qué bonito. pues. Ujú. Sí, para que veas que sí accedo a las negociaciones de mi esposo. Ajá. Y de las cosas que vos o sea, decime una cosa, tu Ujú. parte favorita de vivir sola, Ujú. bueno, dijiste que nunca has vivido completamente sola, pero pues Cuando fuera de es- tu casa, vaya, fuera Ajá. de tu papá, lejos de del abuelo, mamá Ajá. y todo eso, tu parte favorita y tu parte menos agradable, Ajá. y luego tu parte favorita y la menos agradable de vivir con tu esposo. Ok, muy bien. Bueno, fíjate que mi parte favorita de estar sola, cuando estoy sola, es lo que les comentaba, disfruto mucho del silencio. Y fíjate que soy de esas personas que cuando estoy sola no prendo la tele, no necesariamente, o sea, si quiero ver tele, sí, o el celular, pero soy de disfrutar el silencio absoluto. A veces cocino con un silencio absoluto y me fascina el sonido, no sé si tiene esto sentido, pero el sonido del silencio. Me Vos sabes gusta que mucho. hasta hace poquito, perdón que te interrumpa, hasta Ajá. hace poquito me di cuenta que yo también disfruto del silencio. Es que da paz, da mucha paz. O sea, de verdad, y sabes que tu mente está constantemente pensando en 10,000 cosas. O sea, Te pasan digo 10,000 algo cosas por curioso, segundo. les voy a dar un dato curioso. Yo no sabía, yo no sé si ustedes sabían, coméntenme si ustedes habían escuchado esto. Julie, nuestra media hermana, perdón, hace nada que nos vimos, me estaba contando Ujú. que hay gente que no puede tener conversaciones con sí misma.
¿Qué? Y yo, Julie, eso es imposible. O sea, todos estamos pensando, dice Sherry, no, it's a fact. O sea, esto no es ¿En una serio? posibilidad. Hay gente 100% que no tiene conversaciones con ellos, por eso no tienen conversaciones con Dios o con ellos mismos, porque no entienden eso de cómo que estás hablando con vos misma o teniendo conversación. Ustedes, yo, para empezar, Sheila y yo siempre tenemos una canción, un soundtrack en la cabeza, siempre. No importa lo que estemos haciendo en Nacho se pasa por ahí y dice, ¿cuál te estás echando vos? ¿Cuál estoy cantando? Sí, porque siempre es como y eso es bien humming. inconsciente de nosotras. Sí, yo no me daba cuenta hasta que nos dijeron Siempre, eso, sí. siempre tenemos una canción ahí atrás. Pero otra es que estoy súper acostumbrada a hablar con Dios, hablar Todo el conmigo, pensar en proyectos, en cosas como Claro. un discurso, o sea, como no puedo Y hablar. cuando hay un silencio absoluto, no te desconcentra nada. Ajá. Entonces es súper bonito. Eso me lo he disfrutado mucho. Y también cuando estuve temporadas sola por semanas allá en México, por ejemplo, aquí también me ha pasado, pero sobre todo en México, me encantaba solo poder tener la libertad de ir a donde yo quisiera, solo por distracción. O sea, me iba a caminar al parque o me iba al supermercado, o sea, me bajaba al supermercado, estaba justo abajo del Yo me edificio. acuerdo. Entonces iba solo a caminar, ni siquiera tenía nada que comprar necesariamente, pero me encantaba sentir la energía de la ciudad, de la gente, Sí. de ser un espectador del mundo. O sea, Ajá. qué lindo se siente eso. ¿Y me lo que encantaba. menos te gustó de vivir sola? Las O lo que noches, menos te gusta. dormir por las noches completamente sola no me encantaba, Ah. porque yo soy bien miedosa. Hay un montón de ¿Todavía? gente que no sabe. Soy miedosa. A veces del todo no, y a veces siento como si vi algo como en una película, vi algo, sabes, como que mi mami siempre tenía puesto en el ID TV, Ah. Buenísimo los episodios sí, de ID. de crímenes y cosas así. Entonces esas noches son difíciles para mí, porque sí me gusta el calorcito de la gente, o sea, me Sí. gusta mucho, pero eso sería lo único negativo. Y de vivir en pareja con alguien es lo que yo les comentaba antes, que somos cómplices Ajá. todo el tiempo. O sea, cuando Sí. estaba con vos era como todo juntas, todo Sí. o nada, y luego también... Y lo que más te incomoda, la peor cosa sería que no pone la ropa dentro del cesto, sino en el borde del cesto. Estamos claros con eso, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Y los tuyos? Mi parte favorita de vivir sola es que puedo decidir lo que hacer, comer, hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. No estoy La pensando en libertad. nadie, la libertad, porque no tengo que avisarle a nadie, no tengo que pedir permiso. Y cuando digo pedir permiso, no es como típico mamá, papá, sino que cuando uno está con alguien, estás amarrado de alguna forma a... No, ya me voy a ir, es que ya se hizo un poco tarde, o no puedo ir a hacer un viaje de 7 días, uy, me mata tal persona. No, o sea, 3 días es lo máximo, y ya 3 días ya te sentís como... Entonces, ese tipo de cosas, yo no siento eso nunca. Es como si ahorita me llama Douglas y me dice, hagamos alguito tranqui. Esa frase de Douglas. Amor, alguito tranqui, no sé qué. Y si se me ronca, pues... vaya, pues dale, ahí voy. O sea, no es Ajá. como, fíjate Como- que me están invitando, vamos a ir y no sé qué. Nacho, ya. No le mientan. este hombre? Nacho ha dicho tantas cosas ahorita por estos monitores de oído. De verdad, ha Está dicho 10,000 diciendo cosas. que porque cuando estoy en pareja paso sometida. Pero es un poco Ay, un cierto. poco. Es que esta duda Y yo decía, pierde, ok, un poco. esta mensa pierde total esencia cuando se empareja. O sea, te pones medio Así dunda. dicen ustedes. Yo en realidad Nosotros no- le decimos eso a ella. Sí, Ella yo está no en lo sé. denial todavía. Como No es que no. yo no me doy cuenta, pero Claro. después, entonces ahorita tengo tanto tiempo soltera que estoy súper amenazada. Es como, es más, ellos tienen Sí. una cosa interna que dicen Sí. como, cuando ya no los llamo Sí. un día o dos, es como a saber en qué anda o con quién anda, porque no ha hablado. Sí. Y tu hermana ya te escribió, no ha escrito en el chat, Es que quiere lo- decir que ando con alguien. Sí, no, la gente lo que no entiende, miren, lo que no sabe la gente es
que Sherry y yo, primero, nos vemos casi todos los días, si no es que todos los días. Y los días que no nos vemos, podemos llegar a pasar hasta 4 horas en el teléfono. O sea, 4 horas. ¿me ¿cierto? entienden lo que les quiero decir? Entonces, cuando ella se desaparece de la nada, Ya 2 no puede horas, 3 uno, pues. horas, es como... Pero eso no está raro en que anda tu hermana. necesariamente. No, Ven, por algo se ríe así. Nadie que está inocente de mente se pone así. es que ya me acordé que a veces sí, es verdad. Vaya, ahí Pero está. a veces, Gracias. o sea, no es siempre, además, pucha, ustedes. Yo ya quiero ver a mi hermana, yo sinceramente quiero ver esta nueva etapa de ella con una pareja para cobrarle nada más a mi cuñado todo lo que yo tengo, ya tengo una lista de cosas. Como mi cuñado me tiene que llevar de viaje, me Sí. tiene que me tiene que llevar al cine a ver movies. Sí, porque la verdad es que al pobre Nacho le ha tocado, y lo peor es que mi esposo le va a tocar no solo con vos, sino con los 3. O sea, sí, porque somos Nacho 3. va incluido en el combo Sí. de darle cosas. Somos a 3. Sí. Somos 3. ¿Cómo que Pues solo mire, somos 3? bueno, entonces, definitivamente eso es lo que más me gusta de estar sola. Y aunque parezca mentira, escojo lo que escoges para ver en la televisión. Ah, o sea, sí. literal, ves lo que vos querés, no lo que el otro quiere. O sea, yo sé que, por ejemplo, mi mamá y mi papá, por ejemplo, han encontrado un buen balance en las novelas. Increíble. Ellos no tienen gustos similares para nada. nada. Mi mamá le gustan las cosas de crímenes, acción, De miedo, suspenso y así. Y mi papi solo ve comedia, películas mexicanas, todas estas cosas. Son súper diferentes. O cosas de ovnis. Ajá, ovnis. En eso podemos sentarnos a ver bastante porque a nosotros nos nosotras, gusta. sí, Entonces, cuando interesante. estamos con ellos, podemos poner cosas así, ¿verdad? Y hay algún otro tipo de películas que él soporta, pero en general son tan diferentes los gustos de ellos y han encontrado una conexión en las novelas. Entonces, cuando les digo eso, no ven una novela, ven 3 novelas. Exacto. En la noche, cuando él Noveleros. regresa de trabajar, y comen juntos viendo novelas y así, entonces hasta que él ya se va a dormir. Entonces, pero cuando no tenés ese balance, que los hombres dicen, bueno, no voy a ver novelas y eso, pues eso es algo que yo no paso por eso. O sea, lo que yo quiera ver, yo veo las horas que quiera, los episodios que quiera, no tengo que preguntar como, vemos otro, y tal vez yo quiero seguir, la otra persona, ay, no, ya no, ¿me entendés? No paso por Claro. esas cosas. Eso lo de la cocinada que lo mencionaste y Sí. todo. Y lo que menos me gusta de vivir sola es que puede ser, la verdad que todo me gusta de vivir sola. Lo que no me gusta es la seguridad. O sea, cuando sentís que en Honduras se vive una sensación, aunque estés seguro en tu casa, se vive una sensación como de alerta. No porque Claro, nada tenés vaya a que estar pasar, sino alerta porque siempre. tenés que estar alerta. Entonces siempre estás como, eso no esto, eso no lo otro. Ya me acuerdo de otra cosa que no me gusta de estar sola. Tengo que decir que yo tampoco vivo sola. O sea, hay otra persona que me acompaña y que no es pareja mía ni nada de eso, sino que simplemente es por eso, por la compañía, ¿verdad? Y no me gusta no poder arreglar cosas. Si se arruina algo, Ujú, hay cosas que solo los hombres entienden. No sé por qué yo quisiera entender, ujú. pero hay, por ejemplo, sistemas de tuberías que yo no entiendo cómo funcionan. Y aunque quisiera aprender, creo que no sería buena. Yo sé que hay mujeres que son muy buenas haciéndolo, Claro pero que sí. ese es el lado que vamos a decir que yo Que no te me gusta. encanta. No me encanta porque yo quisiera ser completamente autosuficiente. Claro. Y la mayor parte del día paso completamente independiente. Por eso de yo las creo cosas que yo si quiero una hacer. mujer, bueno, cualquier persona se va a mudar a vivir sola por primera vez, un buen tip sería eso, justamente. Fíjate que busquen un lugar donde todo esté incluido, vaya, como que se les facilita un poquito el tema este de si está incluido, ya está incluido el agua, o también tiene el servicio de lavandería incluido, que es la lavadora y secadora, porque uno de soltero, la primera vez que llegas es como, ay, tiene lavadora y secadora, y ahora con qué lavo. O sea, como, ¿cuánto le pongo de jabón? Es ¿Me cierto. entendés? Yo todavía llamo a mi mamá a veces Así para como, esas cosas. mami, ¿cuántas tapitas le pone de tal O cosa? cuál es la O- marca que usa de jabón, porque a mí no me Correcto. quedó bien. O sea, o no huele Exacto. bien y mi mamá sabe. Exacto. Entonces, pues eso uno no sabe. Entonces, facilítense la vida.
tratando de rentar en un lugar donde tal vez sea un apartamento que ya tenga incluida la seguridad, que se esté en una zona bastante bien y Que también eso que ayuda mucho a la tranquilidad, por lo menos a la mía, porque hay seguridad a donde yo vivo y hay 2 barreras de seguridad. En tu Fíjate. caso, tener 2 barreras de seguridad es súper delicioso. Sí, Que cuando cuando vivimos en Estados Unidos, que no hay... ¡Deja de molestar ya! Nacho está diciendo una cantidad de cosas que me libre el señor O de sea, eso. ¿qué dijo de Pablo Escobar este hombre? Que había tantos Me refiero a los portones de seguridad Por antes de eso. llegar a la casa, Nacho. Por eso dice que allá donde vivo yo hay tantos que ni Pablo Escobar tenía tantos anillos de seguridad. Usted, No, pero pero es por donde vos importante. vivís es súper difícil entrar. O sea, a Sí, veces es hasta... di- ustedes, soy gemela de ella. ¿Ok? O sea, si yo entro con una cartera con seguridad y sé los códigos para entrar, no pasaría nada, ¿correcto? O sea, ya me ven que está... No, hay un rollo para entrar. O sea, ahí sí que te digo. Pero Tienes fíjense que- razón, Nacho. pero sí tenés es razón. importante, especialmente si viven en países latinoamericanos, es importante. Y les voy a decir, cuando nosotros nos fuimos a vivir a México, vivíamos en un edificio súper seguro que también tenía como mucha seguridad, pero aparte de eso tenía muchas cosas incluidas. Es como una nueva... Eso es algo bien nuevo, como bien moderno. Es un nuevo modelo de rentas Ajá. que te incluía servicio como lavadora y secadora. Teníamos un espacio porque vivíamos literal en un loft, ni siquiera era un apartamento. Un loft es que tiene el mismo espacio, ahí tenés todo, la habitación, el comedor, la cocina, todo abierto, ¿verdad? Había una columna que dividía el espacio como del dormitorio, por decirle algo, con el resto, pero en teoría no hay paredes. Entonces, allí lo que nosotros, pues a mí lo que me gustaba bastante era que tenía todo incluido. No tenía un cable súper extraordinario, pero había cable y estaba incluido en la renta. Tenía donde ir a hacer lavadora y secadora, tenías que pagar con moneditas, pero ahí estaba. ¿Me entendés? Eso búsquenlo que como estás tip. diciendo es súper importante porque entonces eso pasa. Por ejemplo, a mí ahora, que es lo que les digo, cuando los papás, todos subestimamos la ayuda que nos dan nuestros papás. Toda la vida. Porque ahora que me toca, yo como, quiero internet, hay que pagar internet, hay que pagar internet. Sí, Cable, porque hay bien que pagar. galán, que uno se va a vivir solo la primera vez como nosotras Sí. dos, pero mi mamá nos mandaba el dinero para Sí, pagar el todo. billete Entonces, de los papás siempre ajá, llegaba. entonces es y- diferente tomar decisiones. Sí, cuando pero te lo ahora pagan. no, entonces ahora es como, ¿y qué internet quiero? A ver, espérense, vamos a hablar de precio aquí porque todo sale de vos. Claro. Entonces, obvio, cuando vos salís ya a vivir solo, eso es algo que tenés que tomar en cuenta, así que está muy bien que busquen esta nueva forma sí, de renta que tiene todo incluido. Y tal vez no es el mejor, pero Ey, ahora que tiene me algo, decís, todo lo básico. Acabo de pensar en algo. ¿Qué pensás de pasar sola o acompañada, por decirte, algún domingo? Bueno, que los domingos son planes bien familiares, ¿me entendés? Si estás Pues- casada, salís a comer a algún lugar lindo, te Pues vas a- decime vos, porque vos sos la que realmente tiene suegros. ¿Qué haces? Nosotros no como quisiéramos todos los fines de semana, pero muy seguido los fines de semana vemos a mis suegros, salimos Nacho, mis suegros, vos y yo, porque Que yo me cuelo. no, mi Pero suegra a la mí doña Suyapa me invita. sí, mi suegra la manda. Sí. Siempre que voy sin ella, me anda preguntando. Y Sherry no me la trajo a mi niña Para Sherry. que Entonces sepan yo, que soy querida, soy deseada en esa familia. Gracias. pues sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy vamos todos. Pero digamos, cuando estábamos en México, si estábamos solos, íbamos solos, pues. A y mí esto me también encantaba es que lindo. íbamos, que cuando estábamos allí los tres, íbamos Sí. a Coyoacán, al centro de Coyoacán, Sí. y siempre había súper ambiente. Ambientazo después que de hay en la misa o... Eso es otra cosa, Pero otro precioso. tip. Váyanse a vivir a un lugar donde la energía de la ciudad o del pueblito donde estén o del edificio donde vivan sea súper Ay, sí. acorde con quiénes son ustedes. Sí. Es súper importante. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, tengo una amiga, muy buena amiga nos hicimos amigas en Miami cuando íbamos las tres al mismo CrossFit. Allí nos hicimos amigas. Entonces ella se tuvo que mudar del área donde mi otra amiga y yo vivíamos, Ujú. y se tuvo que mudar ya bien Miami. Entonces ella dice que vio apartamentos en Brickell, que es precioso,
pero que ella no sintió que ella pertenecía allí. Y miren que es precioso allí. Pero se mudó un poquito más hacia, como decir, US One, Ajá. como ya tirando por ese lado, y dice que ahí sí ya sintió que ella pertenecía más a eso. Entonces, tenés toda la razón. Claro. Tenés que irte a un lugar donde vos sintás que perteneces, que ese es tu vibe. Exacto. ¿Me entiendes? Porque si no van a estar killing your vibe Todo el tiempo. Este, O te vas a vivir a un apartamento súper lindo, pero no puedes ir ni a la esquina porque Sí. tal vez no es una zona segura. Piensen en todo eso si se van a ir a vivir solos, ya sea solos o si van a como en pareja o roommates. Piensen en esas cosas en conjunto. Y bueno, la verdad es que hemos tenido tantas experiencias a lo largo de nuestra vida viviendo con diferentes personas, ya sea con nuestros papás, nuestros managers, en pareja, nosotras solas, etcétera, que la verdad tenemos una cantidad de anécdotas súper interesantes para contarle a la gente. Vamos a tener que hacer un programa solo de puras anécdotas porque nosotras Tenemos sí que buenísimas. tenemos anécdotas. Pero o sea. buenísimas. Saben que irse de verdad. viaje con nosotras en carro es súper cool. Porque nosotras solo empezamos a tirar una tras otra, tirar otra y otra, y la persona que va manejando nunca se aburre, ¿verdad? Así que vamos a hacer un episodio solo de eso, pero quiero agradecerles a todos por ustedes, no sé si ya me pasé el tiempo o no, o seguimos en la tertulia, ¿ustedes qué dicen? Yo ya me ya terminé el café y todo. Sí, yo también necesitábamos un refill. No, pero ya me tiraron por acá que ya estamos cerrando. Pero queremos contar, antes no nos vayamos, contémosles cosas a la gente porque Ajá. tenemos muchas novedades. Antes de irnos les vamos a dar una gran noticia. Sí. Ok, estamos listas. ¡Tarararán! ¡Tenemos merch! O sea que tenemos, en español es, En español en español, tenemos producto Producto. de marca, o sea, Ajá. de nuestra marca Exacto, Cafecito, Cafecito Doble. Doble. Nosotras siempre porque el podcast es bien relajado, o sea, Sí. nosotras somos muy de estar en una conversación. Ustedes saben que estas son pláticas que tenemos siempre. Entonces, queríamos, y siempre estamos tomándonos una taza de café, a veces frío, a veces caliente, pero nosotros es como, tenemos que tener algo de nuestra marca. Entonces estamos listas para sacar una línea de productos, todos con nuestra marca. Entonces tenemos hoodies, tenemos camisetas, tenemos tazas, tumblers, y estamos felices porque vamos a poder compartir eso con ustedes. Nosotros ya se los vamos a ir mostrando poco a poco. Está casi todo listo. Ya tenemos los samples y estamos felices con miren, todo. ahí están viendo un poquito de más o menos cómo está. También estas camisetas, lo que nos encanta Platicales, ¿por qué eso? El mensaje que tienen las camisetas. Ahorita tenemos 2 frases bien importantes y esa es la primera, que es don't quit. Y si se fijan, está tachado de cierta manera que dice do it. O sea, Correcto. háganlo. Nunca renuncien. Háganlo, porque nosotras representamos en nuestra vida diaria constantemente ese mensaje. Es como, Sí. nunca vamos a detenernos. Sí. Vamos a hacerlo. A nosotras nos han criticado mucho nuestra edad y que no sé qué. Les hemos comentado en otros episodios que nos han dicho cuándo van a entender que nunca lo van a lograr. Cosas así. Entonces, para nosotras es muy importante dar este mensaje, porque para empezar, no nos importa lo que ustedes estén opinando. Si es hate, si es algo negativo, búsquense otro podcast, váyanse de nuestra comunidad, no los necesitamos. Pero para los que sí se quedan y pasan por esos sentimientos tan feos de oscuridad a veces, no se rindan. No se rindan. Lo más importante es que ustedes sean felices, y eso nos lleva A la siguiente nuestra siguiente frase. frase que nos representa al 100%. Y es, hace más de eso que te hace feliz. Correcto. Hagan más, pero mucho más. O sea, aunque crean que ya están haciendo algo que los hace feliz, mucho más. Hace Estos son más los de tumblers. eso que te hace feliz. Miren qué belleza ese Tumblr. O sea, estoy loca por utilizarlo. Es un mensaje que quiero leer todas las mañanas antes Sí. de tomarme mi café de la mañana. Sí. Porque entonces, ¿qué te hace eso feliz? cambia tu vida. O sea, meterte a CrossFit te hace feliz. Hacelo. Deja de estar pensando, ay, no pude. No, tengo hay que tiempo. hacerlo. Sí. Te hace feliz, no sé, cocinar. Hacelo. Cero Te hace excusas. feliz, no te hace feliz el trabajo donde estás porque querés cambiar. Hacelo. ¿Quieres cambiar de carrera?
No te gusta lo que... Cambiala. Cambiala, haz lo que te hace feliz. No importa lo que te diga nadie, tus papás, tu hermano, no. Está bien que te aconsejen y uno tiene que escuchar consejos. Claro. Pero ya lo que te hace feliz te lo dicta el alma, la Exacto. intuición, eso se siente. El estado de el ánimo, estado de ánimo. cambias completamente cuando Yo estás haciendo algo te que voy te a hace decir algo. feliz. Nosotras tenemos nuestras carreras aparte, o sea, Sheila tiene su empresa, yo tengo lo de la fotografía, lo que estudié, el negocio de la fotografía, hago páginas web, ambas tenemos otras cosas que hacer y nada, ni el dinero que ganamos en una empresa, no tiene nada que ver con el dinero, nada nos da la felicidad que nos da pararnos en un escenario a cantar. Exacto. Cantar Nada. para usted. Cantar por usted, nada nos hace así de felices, así que Miren me qué van li- a- y nos miren, van mira qué perdonando, bellas en pero ese color. en negro se ven espectacular. Las tenemos en blanco, negro, va a sí. haber una en rosado también. Les quiero es decir el- que la tela es espectacular, es riquísima y estamos felices con todo. Y los hoodies, ¿qué me decís de los hoodies? Los hoodies están espectaculares porque es el logo que dice Cafecito Doble, pero están en un metálico, es un rose gold. qué bello se ve. Espectacular, miren qué belleza. Eso se ve tanto más bonito en persona de lo que lo ven allí y realmente están bellísimos. Sí. O sea, estoy loca por empezar a utilizarlo aquí en el podcast. Y bueno, esto también es gracias a todos ustedes porque los escuchamos, porque todo el tiempo estamos leyéndolos Sí. y era importante que nosotras diéramos este paso. Escríbanos por favor en Instagram si están interesados en este merch, en nuestro producto. Escríbanos que allí les vamos a dar toda la información, tanto Sí, de queremos productos, saber precios, qué etcétera. sí, Cómo queremos saber adquirirlos qué y le todo. gustaría a usted. O sea, Ajá. que si de verdad estamos en track, ¿verdad? Que si de verdad lo que nosotras decidimos es lo que está, porque estamos a tiempo de agregar algo para ustedes. Así que nos dicen y ya nos la van a ver puesta a nosotros también porque ya las tenemos. No puedo Tenemos esperar. los samples y ya nos van a entregar todo. Entonces, una Sí. vez que esté todo, nosotros vamos a tirar toda la información en Instagram para que ustedes sepan. Así que en el Instagram de Cafecito Doble Correcto. es donde pueden pedir todo lo que ustedes quieran. Escríbanos mensajes privados, ¿ok? Exacto, ahí les decirnos vamos a lo dar que toda la información que ustedes quieran saber acerca del producto, dónde los pueden comprar, qué prendas pueden comprar, qué colores pueden comprar, qué Las tallas, tallas. etcétera. Todos los detalles se los vamos a contestar en mensaje privado. Queremos agradecerles demasiado por el apoyo que recibimos también ayer en el hilo. Gracias también a Carolina por habernos invitado, la productora del hilo. Miguel Caballero nos entrevistó, hasta nos leyeron las cartas. Ay, sí. Bueno, Sí, nos leyeron las cartas. Sí, tenían allí a un chavito, ay, tan lindo, me Kevin. cayó también Kevin. Kelvin. Que, Sí, creo que Kelvin. sí, no sé, pero realmente fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias por habernos recibido de esa manera. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que los amo con todo mi corazón. Gracias Sí, por bueno. haber estado todo el episodio aquí con nosotras. Así que ya saben, no se rindan, do it, don't quit. Y hace más de eso que te hace feliz. Nos vemos el próximo martes en otro episodio de Cafecito Doble. Y bueno, ya saben, acuérdense, prepárense siempre con una tacita de café porque aquí vamos a estar para platicar con ustedes. Hasta el próximo martes. ¡Hasta pronto! ¡Mua! Besos. ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, 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 ey! Ay, sí, con esa. Dance till I feel alright. Porque yo soy luz y color, amor es amor. Porque soy más, mucho más que especial. Amar es amar. Porque yo soy. Porque yo soy. Hoy yo decido amarme de verdad y voy a